Buenas, ahora sí, ya estaríamos. Eh, Hoy vamos a dar lo que es circuito serie y paralelo. En un momento yo voy a cambiar de cámara, en vez de que me vean a mí van a ver el apunte o lo que vamos a ir tomando nota, por una cuestión de que es más cómodo hacerlo en papel que en una pizarra, porque si no, no se ve y bueno, se complica más para dar clases. Eh, Vamos a tener por un lado la presentación, que no sé si la están viendo acá, que es lo que estoy viendo yo en la computadora. No sé si lo alcanzan a ver bien. Sí, sí. Perfecto. Y por otro lado tenemos la cámara que bueno, después vamos a usarla para ir haciendo los ejercicios. Bueno, esto viene de la mano o es retomando lo que vimos anteriormente, que es cómo se comportan las tres unidades que vivimos la semana pasada. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Qué tres cosas vimos en el triangulito de la ley de Ohm? ¿Qué tres cosas teníamos? Tensión, corriente y resistencia. Perfecto. Esos tres datos son los que van a ir variando dependiendo si es una conexión en serie o en paralelo. ¿Está? Bueno, vamos a ir viendo cómo se comportan cada uno. Primero tenemos, tenemos en serie y en paralelo. En una instalación domiciliaria, lo más común es o lo que se utiliza en toda instalación domiciliaria es el circuito en paralelo. ¿Tá? No hay algo que ahora se me ocurra que esté conectado en serie en una instalación domiciliaria, excepto algo muy puntual como por ejemplo puede ser, no sé, las luces del arbolito de Navidad, que cuando se quema un solo foco deja de funcionar todo el resto. ¿Tá? Pero posterior a eso, otra cosa en serie general no hay, no se encuentra en una... Vienen algunos foquitos LED que los chips de LED están todos en serie. Entonces se quema uno y bueno, Tienes no anda razón. mal. Eso ocurre, si tienen razón, en por ejemplo, los focos LED o en la tira de LED, vienen de a tres focos, por ejemplo, de tres LED, mejor dicho. Y bueno, y en caso de que se queme esos son circuitos serie paralelo o mixto, porque son grupos de a 3 LED, que esos están en serie y después esos grupos están en paralelo. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo eso. Yo solamente para que tengan una idea cuál es el que se asemeja o mejor dicho, cuál es el que se utiliza en una instalación domiciliaria. ¿Está? Bueno, comenzamos entonces. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿O ven bien el apunte y demás? ¿Eso está todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, pilas en serie y pilas en paralelo. ¿Está? Acá vamos a arrancar viéndolo cómo se comportan las pilas, pero después vamos a ver ya sea una lámpara y demás. Después en la práctica tenemos maquetas donde se representan estos circuitos y vamos a poder tomar mediciones para saber qué caída de voltaje hay en cada una de ellas, bueno, varias cosas. Dice, para conectar, ahí va, que admito acá. Bueno, dice pilas en serie. Para conectar las pilas en serie se une el polo positivo de una pila con el polo negativo de la otra pila. ¿Tá? Como lo vemos acá en la imagen. Tenemos el polo negativo de la pila con el polo positivo. Esto es una sola pila. Y siguiente a ella está la otra pila que tiene el polo positivo de la anterior junto con el polo negativo de la siguiente. En este tipo de circuitos se conectan de esta manera, que es en serie.
La característica principal de un circuito serie es que cuando nosotros interrumpimos el circuito en cualquier parte, cuando abrimos el circuito, lo que sucede es justamente se apaga todo el circuito, porque justamente lo que hacemos es interrumpirlo. Y en un circuito serie la electricidad tiene solamente un camino por el que puede recorrer. Por lo tanto, si nosotros sacamos cualquier parte, ya sea una de las fuentes de alimentación, una de las resistencias que esté consumiendo la energía que la alimentación, que la pila alimenta o lo que sea, abre el circuito y deja de funcionar. ¿Tá? Eso sería como la desventaja, una de las desventajas que tiene un circuito serie, por el hecho de que uno no anda desenchufando la heladera y deja de funcionar, por ejemplo, toda la instalación. Eso es porque tenemos circuitos en paralelo ahí. ¿Tá? Bueno, entonces esto es un ejemplo, un esquema real de 3 pilas, o sea, son las imágenes lo más similares a una pila real. Acá tenemos el símbolo y el esquema simbólico de este circuito, ¿tá? Donde tenemos 3 fuentes de alimentación, que en este caso serían las 3 pilas. Estos son el símbolo de conexión en serie de 3 pilas. Lo que vemos nosotros es que cada una tiene de 1,5 volt. ¿Qué es de qué estamos hablando cuando decimos volt? 1,5 volt. ¿Qué es eso? De tensión. Perfecto. Exactamente. Tenemos 1,5 volt de tensión en cada una de las pilas, ¿tá? El voltaje que tiene cada una de las pilas es de 1,5. Al estar en serie se suma el voltaje. Acá dice, al conectar en serie aumenta el voltaje o la diferencia de potencial. El voltaje total está dado por la suma de los voltajes de cada una de las pilas conectadas en serie y recibe el nombre de batería. Si nosotros haríamos la experiencia de medir realmente cuánto tiene cada una, por ejemplo esta nos da 1,4, 1,6 y 1,5, también nos daría, si medimos entre este punto y este punto, tendríamos 4,5, ¿tá? Porque se suman las tensiones al estar conectadas en serie. Ahora bien, si nosotros tenemos pilas en paralelo, que es esta distribución de acá, que fíjense lo que hace es conectar todos los negativos por un lado y todos los positivos por el otro. Acá sí hablamos de positivo y negativo porque las pilas tienen una corriente ¿de qué tipo? ¿Alterna o continua? Es continuo. Perfecto. Todo lo que sea pilas, las baterías de un auto, las fuentes de alimentación en general, electrónica en general, qué sé yo, de un router, del cargador del celular y demás, son de corriente continua, ¿tá? Bueno, entonces, si nosotros conectamos el polo positivo de esta pila con este polo positivo de esta pila y este polo positivo, y lo mismo hacemos con los polos negativos, vamos a tener una diferencia de potencial igual a la que es individual en cada una de ellas, ¿tá? ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo la diferencia de potencial que hay, la diferencia entre este punto y este punto. Como están todas conectadas, todos los mismos puntos por un lado y todos los otros polos por el otro, al realizar la medición vamos a tener 1,5. Anteriormente nosotros tenemos esta diferencia de potencial entre este y este, acá, entre estos dos polos, de 1,5. Ahora bien, si nosotros midiésemos de acá, desde el polo este negativo hasta este polo positivo, ¿cuánto tendríamos acá? Entre este y este. ¿Qué tensión tendríamos ahí? 3 voltios. Exactamente, ¿por qué? Porque nosotros medimos qué diferencia de potencial hay entre el polo negativo de la primera pila y el polo positivo de la segunda. Y lo mismo, si nosotros midiésemos entre este polo negativo y el último polo positivo, tendríamos 4,5. ¿Tá?
Esa es la diferencia principal. Y bueno, y cómo se comportan, que en este caso, por ejemplo, en paralelo, si yo retiro esta pila, nosotros no vamos a tener no vamos a tener una caída de tensión, o sea, va a seguir siendo 1,5 y tampoco va a dejar de funcionar el circuito. ¿Se entiende? O sea, porque al retirar esta pila, el circuito sigue funcionando. Tendrá menos capacidad de entregar corriente por mayor tiempo, pero bueno, eso es otro tema. ¿Tá? Vamos a tener menos energía almacenada, pero el voltaje, o sea, la diferencia de potencial va a seguir siendo la misma, por la forma en la que están conectadas. Bueno, acá tenemos el esquema real y este sería el esquema simbólico, que es el que utilizamos con los símbolos. Acá tenemos polo positivo y polo negativo de este lado. Acá, no sé si se alcanza a ver, que ahí hay un más, por las dudas, no es un menos, es un más y este es el polo negativo. ¿Está? Seguimos entonces. ¿Se viene entendiendo esto cómo funciona? Sí, profe. Dice, al conectar en paralelo, el voltaje total es igual que el de una sola pila y la intensidad disponible es mayor, o sea, la corriente es mayor. Disponible, ¿por qué? Porque durante más tiempo nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, algo que consuma, no sé, si algo que esté consumiendo una resistencia X, vamos a tener mayor cantidad de energía almacenada. Va a seguir funcionando a 1,5 volt. Si nosotros seguimos agregando pilas, lo que hacemos sería aumentar la capacidad de energía almacenada y por lo tanto prolongar el tiempo de duración o sea, el tiempo que esté prendido, por ejemplo, una luz. ¿Tá? En las conexiones de la pila en paralelo, la intensidad que cada pila tiene en paralelo. La intensidad que cada pila tiene es la capacidad de entregar, se suma y el voltaje no aumenta, es lo que veíamos acá. El voltaje no aumenta. ¿Tá? Es igual que el de una sola pila, por esta diferencia de potencial que hay entre estos polos. Polo positivo, y negativo acá. Recién estábamos viendo nosotros lo que era cómo se comportaba el voltaje y cómo se comportaba la intensidad. Lo que nosotros estamos viendo ahora, vamos a pasar a ver, mejor dicho, es la resistencia, ¿tá? Que es algo bastante importante. Dice, vamos a primero hablar del circuito serie, que es algo más sencillo. Dice, si conectamos una resistencia extremo con extremo, de manera que solo exista un camino único. Profe, sí. Disculpe, ¿podría acercar un poco más la sí. imagen? Está bien, gracias. De nada. Dice, circuito en serie, paralelo y mixtos, que ya lo vamos a ir viendo. Arrancamos con el serie. Dice, si conectamos una resistencia de extremo con extremo, de manera que solo exista un camino único para el flujo de corriente, estas resistencias forman un circuito en serie. Por ejemplo, tenemos conexión en serie acá. Conexión, no circuito. Esto es una conexión en serie porque tenemos 3 resistencias, ¿tá? Y están unidas y si hubiese una fuente de alimentación y el circuito estuviese cerrado, sería justamente un circuito que tiene solamente un camino por recorrer, ¿tá? Que es atravesando las 3 resistencias, volviendo y llegando a la fuente de alimentación. Es lo que vemos acá abajo. Nosotros tenemos lámparas en serie. Estos símbolos de acá, el círculo con la cruz, simboliza la lámpara, ¿tá? Entonces tenemos que estos son lámparas en serie y esto de acá abajo es un circuito en serie. ¿A qué se debe la diferencia?
que uno es un circuito porque justamente está cerrado, tiene una fuente de alimentación y tiene las 3 resistencias o las 3 lámparas en este caso, ¿tá? Pero está cerrado. Es por eso que se lo denomina circuito, ¿tá? Eso es una diferencia nada más para que sepan qué es un circuito y qué es una conexión en serie. Nosotros a partir de ahora vamos a estar hablando de lo que es un circuito serie, porque lo que nos interesa saber es qué ocurre cuando es un circuito, que ya sea que esté cerrado o abierto, pero digo que esté, por ejemplo, con un interruptor abierto o cerrado, pero en definitiva sigue siendo un circuito. Estamos graves. La simple conexión en serie no es un circuito en serie hasta que no se la conecta a una fuente de tensión, que es lo que les hablaba recién. En el circuito en serie, la corriente tiene un solo camino. Debe pasar por cada una de las resistencias del circuito y esto desgasta la fuerza electromotriz produciendo una caída de tensión, ¿tá? Entonces, la corriente tiene solamente un camino para poder circular, ¿se entiende? O sea, solamente el camino que tiene, no hay otra posibilidad. Eso, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque nos está diciendo, o sea, nos da un dato muy importante para después poder saber cómo se comporta la tensión, la corriente y demás, y la resistencia. Uno de los factores de la resistencia es la longitud. Pues a medida que aumenta la longitud del conductor, aumenta la resistencia del mismo, ¿tá? Eso es dependiendo el material, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos, todo material tiene una resistencia, más grande o más chica, pero todo material tiene una resistencia, hasta el más buen conductor tiene una resistencia. Sería un material ideal, un material conductor ideal, aquel que no presenta ningún tipo de resistencia al paso de corriente, pero eso justamente es algo ideal, no existe. Lo que nos está tratando de decir acá es, si nosotros seguimos manteniendo el tipo de material, por ejemplo, y aumentamos la longitud de la resistencia, lo que hacemos es aumentar el valor de esa resistencia. Por lo tanto, manteniendo constante o el mismo material, es directamente proporcional la longitud con el valor de la resistencia. ¿A qué quiero llegar? Cuanto mayor longitud tenga la resistencia, mayor valor va a tener, ¿tá? Dice, uno de los factores de la resistencia es la longitud, pues a medida que aumenta la longitud del conductor, aumenta la resistencia del mismo. Del mismo modo, cuando conectamos resistencias en serie de otro tipo, por ejemplo las lámparas, la resistencia total del circuito aumentará más. Cuanto más lámparas agreguemos en serie, más resistencia vamos a tener. Esto, ¿a qué se debe? Cuando nosotros dice, por ejemplo, la suma de los valores en ohm de cada una de las resistencias por separado nos dará la resistencia total del circuito en ohm. Entonces, es lo que yo le estaba diciendo hoy. Si ustedes agregan resistencias, la resistencia total del circuito, o sea, si ustedes van agregando más, por ejemplo, si tenemos acá 5 resistencias, la resistencia total del circuito, si nosotros la quisiéramos simplificar en una sola resistencia, deberíamos sumar el valor individual de cada una de ellas, ¿tá? Todo esto, por favor, vayan anotándolo. Si bien yo les voy a dar el apunte necesito que vayan tomando nota, así lo pueden ir estudiando, ¿tá? Es fundamental que este tipo de cosas las aprendan en la teoría acá, porque después cuando vayamos a la práctica yo no puedo ponerme a rever todos estos temas, los tengo que dar como sabidos para poder desarrollar la práctica, para justamente poder enfocarnos en la práctica cuando estemos en el centro comunitario, ¿está? Profe, ¿podría repetir ese último tip que dio? El que dijo que copiaron. Sí, sería que la sumatoria de las resistencias parciales de un circuito en serie es igual a la resistencia total
del circuito en serie. ¿A qué quiero llegar? Ustedes tienen 3 resistencias de 10 ohm cada una. La resistencia total va a ser de 30, porque es 10 más 10 más 10. ¿Tá? La resistencia total del circuito es la sumatoria de las resistencias parciales. En un circuito serie, por favor, eso ténganlo en cuenta porque no es lo mismo para un circuito paralelo. Igual después lo vamos a desarrollar, vamos a presentar algún ejemplo, hacer ejercicios y demás. Pero bueno, nada, es la parte teórica. Tenemos entonces, bueno, eso ya lo vimos la semana pasada, que uno de los factores que altera o que modifica el valor de una resistencia es la longitud. ¿Recuerdan qué otros tipos de factores alteraban la resistencia que alteraban una resistencia? Eran 4 en total. Uno era la longitud. Uno era el grosor, creo, el transversal. Exactamente. La sección del conductor. La sección, sí. Tenemos entonces longitud, la sección del conductor. ¿Qué más tenemos? El material, profe, de que... Perfecto, no es lo mismo, por ejemplo, el hierro que el cobre, no es lo mismo, es mucho mejor conductor el cobre. Y, por ejemplo, lo otro que teníamos era la temperatura, que a mayor temperatura, mayor resistencia. Ustedes van a ver después en la tabla de la capacidad de los conductores, que indica qué corriente admisible tiene cada conductor dependiendo su sección, que les dice para una determinada temperatura, por ejemplo para 40 grados, después para 60 grados y así. Cuanto mayor es la temperatura, menor es la capacidad de conducir corriente que tiene un conductor, justamente un cable. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia. ¿Tá? Bueno, pero perfecto, hasta ahí vamos bien entonces. Bueno, dice, del mismo modo, cuando conectamos resistencias en serie de otro tipo, por ejemplo las lámparas, la resistencia total del circuito aumentará más, cuantas más lámparas agreguemos en serie. Acá tenemos un ejemplo bastante sencillo, pero importante para ir entendiendo de lo que venimos hablando. ¿Qué tenemos acá? Una fuente de alimentación representada por esta pila, esta batería, está acá, que tiene una tensión de ¿cuánto? De 6 volts. Correcto. Bueno, y después tenemos ¿de qué valores son las resistencias 1 y 2? De 100 ohm. Claro, 100 ohm, bárbaro. Entonces, si nosotros necesitamos colocar una resistencia equivalente, pero que sea una sola a esas dos, ¿cómo debemos calcular el valor de esa resistencia 3 que sería en reemplazo de las dos anteriores? ¿Cómo deberíamos calcularla? Tomando las dos resistencias. Claro, porque en un circuito serie, aclaro esto porque es importante, en un circuito serie, la resistencia total del circuito, que es decir, bueno, la resistencia total es como poner una sola resistencia equivalente a todas las que haya en el circuito, se suman, ¿está? Entonces vos tenés 100 ohm en la primera resistencia y 100 ohm en la segunda resistencia. Sería como lo que pasaba con los voltios en las pilas de antes, ¿no? Exactamente. ¿Está? Que en el circuito serie, con las pilas. Ahora, vamos a ver si tenemos... Bueno, vamos a hacer el ejercicio, así no lo... Suponiendo ahora, nosotros queremos saber, tenemos dos datos y necesitamos saber el tercero. ¿Qué dos datos tenemos?
A ver si puedo cambiar la cámara. Aguárdenme 2 segundos, ¿no? Configuración. Perfecto. Ustedes lo ven al revés, lo están viendo ustedes. Ahí va. Ahí ustedes lo ven del derecho, ¿no? Si yo escribo así, lo ven del derecho, sí. Por las dudas, ahora lo que tienen que ver es mi cámara. A ver cómo puedo hacer. Disculpen la desprolijidad acá, pero estoy aprendiendo a... configuración. Cambio diseño. Enfoque. Ahí está. Bueno, yo les voy a mostrar así en la pantalla, pero ustedes pueden decidir solamente ver lo que estoy grabando acá. ¿Está? Yo porque después para poder subirlo a YouTube me sirve que se vean las dos cosas acá. Así que bueno. Disculpen, pero es lo que tenemos. Bueno, ¿qué datos tenemos según lo que nos indica acá el ejercicio? Sí. ¿Qué es lo que tenemos por el momento? La tensión y la resistencia. Tensión Y resistencia. y resistencia. Está, no se ve. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué tensión tenemos ahí? Según el ejercicio. De 6 volts. Perfecto. 6 volts. ¿Está? ¿Y resistencias? 2 de 100 ohm cada una. Claro, entonces tenemos como resistencia total que es igual a resistencia 1 más resistencia 2. ¿Está? Entonces, nosotros lo que debemos calcular en principio sería, a ver si ahí se ve, sí. La resistencia total es igual a, si bien esto es muy básico, me interesa que lo vayamos viendo para poder ir entendiéndolo. Yo acá lo que hice fue reemplazar SR1, este de acá, que tiene un valor de 100 ohm. ¿Está? Y ahora tenemos la resistencia 2, que si nos fijamos acá en la pantalla, nos dice que también tiene un valor de 100 ohm. Bueno, por lo tanto, si sumamos nos va a dar 200, según tengo entendido. ¿Está? Bueno. Por lo tanto, tenemos entonces resistencia y tensión. ¿Qué nos falta calcular? ¿O qué necesitamos saber entonces si tenemos esas dos cosas? Corriente. Claro. O la intensidad, que es lo mismo. Sí. Está bien. ¿En qué unidad se mide la corriente? Ampere. Perfecto. Bueno, según la ley de Ohm, ¿qué cálculo deberíamos hacer si queremos calcular la intensidad? Voltaje sobre resistencia. ¿Cómo? Voltaje sobre resistencia. Perfecto. Voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? No, yo iba a responder lo mismo. Ah, está, bárbaro. Bueno, voltaje entonces reemplazamos que tenemos la tensión acá arriba, 6 volts,
Siempre recuerden poner las unidades, porque si no, no sabemos de qué hablamos. Ahora sí, porque tenemos acá qué es lo que estamos reemplazando, entonces ya nos vamos guiando, pero es importantísimo que... ¿Me hace foco esto? Sí. Es importantísimo que ustedes puedan aclarar a qué unidad estamos haciendo referencia. ¿Está? Bueno, y después tenemos la R de resistencia. ¿Qué valor tenemos como resistencia en el circuito? Que es la resistencia total. $200. Perfecto. 200, ¿qué? Ohm. Bárbaro. ¿Está? Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es este cálculo. 6 dividido 200, 0,03. ¿Qué cosa? 0, Amper. claro. ¿Se ve algo ahí? Ahí está. 0,03 amper. ¿Por qué? Porque estamos calculando intensidad. Ahora, ¿qué nos está indicando esto? 0,03 amperes, ¿qué quiere decir? Que por cada resistencia va a circular una corriente con una magnitud de 0,03. No sé Claro. si sería esa la pregunta. Perfecto. Por cada resistencia y por la totalidad del circuito. En cualquier parte que yo mida, la corriente que circula por el circuito va a ser exactamente la misma en cualquier parte de ella, del circuito, perdón. ¿Está? Esto, insisto que es en serie, porque en paralelo esto cambia, por eso estamos haciendo hincapié acá. Pasamos nuevamente, a ver si puedo... Fíjense, acá está lo que le estaba diciendo recién. En este caso es para que ustedes completen, ahora no lo vamos a hacer porque ya lo hicieron, para que completen en cada uno de los ejercicios el triangulito para que lo vayan memorizando. ¿Recuerdan más o menos cuáles eran las posiciones de las letras? ¿Qué va acá arriba? Voltaje. Voltaje. Perfecto. ¿Y abajo qué tienen? Intensidad. Intensidad y resistencia. Intensidad y resistencia. Perfecto. Yo siempre me acuerdo porque es VIR, así, ¿está? Entonces, VIR, B y R. Ya con eso tienen el triangulito hecho. Fíjense que lo mismo que hicimos nosotros en el papel. Calcularon, tomaron la tensión de la fuente de alimentación y hicieron la resistencia total del circuito, que como vimos anteriormente es la sumatoria de las resistencias parciales. 6 dividido 200 y 0,03 amper, que es intensidad o corriente. Esta intensidad de 0,03 amper circula en todo el circuito por igual. Ahora, sabiendo la intensidad, calcularemos qué caída de potencial o tensión se da en cada resistencia. ¿Está? Esto es porque en cada resistencia se consume un poco de voltaje, tenemos una caída de tensión. ¿Tá? ¿Qué pasa? No es el mismo voltaje que hay entre este punto y este punto que entre este punto y este punto, o lo que hay en la totalidad del circuito. Otro dato importante para el circuito serie, esto tomen nota, los circuitos serie tienen, ¿cómo les puedo decir? Las caídas de tensión parciales, la sumatoria de las caídas de tensión parciales son la tensión de la fuente de alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno suma el voltaje que consume esta resistencia más el voltaje que suma esta resistencia, tiene que dar en total 6 volts. ¿Está? ¿Se entendió eso o no? Que es importantísimo. No, pero
¿Cómo? No le entendí ahí. Cada una de las resistencias, en cada una de las resistencias va a caer algo de voltaje, o sea, va a tomar un poco del voltaje de estos 6 de acá. Un poco va a tener esto y otro poco va a chupar, sería esta resistencia, a consumir esta resistencia. ¿Está? Vamos a suponer, y de hecho es así en este circuito, como las dos resistencias tienen el mismo valor, cada una va a consumir un poco de esta tensión, de estos 6 volts. Como ambas son iguales, 3 volts van a caer acá y 3 volts va a consumir esto. ¿Está? Entonces, la sumatoria, o sea, sumar lo que consume esta más lo que consume esto, nos tiene que dar como resultado lo que nos alimenta. ¿Está? Por ejemplo, si acá tenemos 6 volts, o por ejemplo, si acá tenemos 3 y 3, 3 más 3, 6. ¿Se entiende? Sí. Vamos a verlo igual con un ejemplo y lo vamos a seguir ejercitando. Pero es eso, puntualmente. La caída de tensión, la sumatoria de las caídas de tensión son la tensión de la fuente de alimentación. Caída de tensión se le llama a lo que consume cada resistencia. ¿Está? En serie, en un circuito serie, las caídas de tensión serán diferentes en cada resistencia. Puede darse la casualidad de que sean iguales si es que todas las resistencias son iguales. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Fíjense en esta parte de acá. Dice, aplicando la ley de Ohm, calcularemos la tensión en cada resistencia. Hoy lo que nosotros calculamos fue la intensidad en todo el circuito, porque es la misma en todo el circuito. ¿Por qué es la misma? Porque tiene un solo camino por recorrer la electricidad. Solo puede recorrer la corriente, puede ir por este camino. Entonces, si nosotros ahora queremos calcular la caída de tensión, o sea, el voltaje, vamos a tener, espérenme 2 segundos, ahí, y esto acá. Se me voló todo. ¿Qué rompí? Por ahora nada, por suerte. Bueno, tenemos entonces, no sé si se alcanza a ver ahí, si no le hago un poco más de zoom. Por favor, sí, profe. Tampoco. Ahí se ve. Ahí perfecto. Bueno, ahí, y esto no me entra en la pantalla si lo hago con más zoom. Disculpen, pero es la única forma que encontré de que más o menos podamos ver todo. Bueno. Y de última anda corriendo el cuaderno. ¿Cómo? De última anda corriendo el cuaderno. Sí, voy a ver si me entra. Bueno, ahí. El tema que tengo del trípode entre medio de las manos para poder escribir me es re incómodo, pero bueno, no importa. Vamos a seguir. Tenemos que obtener la caída de tensión en cada una de las resistencias. Ahora individualizamos las resistencias. Ya no nos interesa la resistencia total, sino el valor de cada una de ellas. ¿Está? Entonces tenemos que calcular el voltaje. Vamos a ponerle V1, que hace referencia al voltaje que cae en la resistencia 1. Entonces tenemos V1 es igual a la intensidad, que va a ser la misma en cualquier parte del circuito, en cualquier parte, la intensidad por la resistencia 1. ¿Está? Entonces, el voltaje V1 no lo tenemos, es lo que tenemos que obtener. La intensidad lo acabamos de calcular anteriormente, que es esto de acá. 0,0. A ver si puedo.
Ahí está. La intensidad es lo que acabamos de calcular acá, 0,03. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos intensidad 0,03. Esto sí lo ponemos porque es la corriente total del circuito. En cualquier parte del circuito va a haber la misma corriente. Pero la resistencia es particular, perdón, 0,03, ¿qué cosa? Amper, de acá. Tachamos acá, ponemos B1 es igual a 0,03 amper por la resistencia 1, que de cuánto es, de 100 ohm. ¿Está? Entonces si yo hago 0,03 por 100 me da 3. ¿3 qué? ¿Qué nos está dando ahí? Amper. ¿Por qué amper? ¿Qué estamos queriendo buscar nosotros? Intensidad. Según tenemos acá la formulita esta. No, eso sería un voltaje. Claro, Serían volts. perfecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos queriendo calcular ahora es cuánto voltaje consume la resistencia número 1, sabiendo ya cuál es la intensidad total que circula por todo el circuito. La intensidad total que circula por todo el circuito es esta. El valor que tiene particularmente la resistencia número 1 es esta. Y lo que consume en volt la resistencia es esto, 3 volt. ¿Está? Lo mismo vamos a hacer con la 2. Tenemos la intensidad, que es la misma, porque es la misma en todo el circuito, y en este caso da la casualidad que tenemos la resistencia número 2 que tiene el mismo valor que la resistencia número 1, 100 ohm. Por lo tanto nos va a dar exactamente el mismo valor. ¿Qué manera tenemos nosotros de comprobar si lo que nosotros calculamos es correcto o no? Sumando los resultados de las dos operaciones. Claro, exactamente. Porque esto de acá representa la caída de tensión parcial de una resistencia. ¿Está? Y esto es la caída de tensión de la otra resistencia. Y lo que la teoría dice es que la sumatoria de las caídas de tensión parciales es la tensión total aplicada al circuito. ¿Cuál es la tensión total aplicada al circuito? ¿Cuál es la fuente de alimentación que nosotros tenemos acá? 6 volt. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la manera que tenemos de calcular, de verificar, perdón, es calcular, sumando esto, 3 más 3, 6 volt. Y sabemos que está bien porque nos da la sumatoria, 3 más 3, 6 volt. Tenemos, bueno, vamos a seguir ahora con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a, fíjense, ahora veremos cuando las resistencias no son de igual valor en ohm, que esto es importante que entiendan. Tenemos una resistencia 1, para que lo vamos a poner más grande acá, aprovechando que no estamos. Tenemos la resistencia número 1, que ¿qué valor tiene? 200 ohm. Y una resistencia número 2, que tiene un valor de 400 ohm. ¿Está? Entonces, ¿qué resistencia total tendríamos en este circuito? 600. Claro, porque lo que hacemos es sumar las resistencias parciales. La parcial es, una es esta y la otra es esta. La resistencia total es R1 más R2. Si hubiese 3 resistencias,
es R1 más R2 más R3. ¿Está? Entonces, tenemos como resistencia total del circuito 600 ohms. Esto, a ver si lo podemos graficar, sería lo mismo que decir, tenemos acá una pila y tenemos una resistencia siendo R igual a 600 ohms. ¿Está? Esta R que tenemos acá es lo mismo que decir tener una resistencia 1 y una resistencia 2. A lo que, o sea, sabiendo que después, si uno divide las caídas de tensión, van a caer diferentes valores en esta y en esta. Pero si uno necesita reducir la cantidad de resistencias que debe colocar y quiere saber a cuánto equivaldría poner una sola, lo que hace en un circuito serie es colocar una sola que es la suma de estas dos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Cómo? ¿Me puedo repetir, por favor? Si uno necesita hacer un reemplazo y en vez de poner dos resistencias con distintos valores, una de 200 y una de 400, lo que puede hacer es hacer esto que vemos acá, y es esta resistencia que tenga un valor de 600 ohms. El total de las dos, claro. Claro, porque es la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2. Este circuito es equivalente a este de acá. ¿Está? Bueno. Entonces tenemos, aplicando la ley de Ohm para calcular la intensidad, vamos a seguir con los ejercicios. Tenemos que calcular la intensidad, por lo tanto el cálculo que debemos hacer, ¿cuál es? Intensidad es igual a 6. Voltaje. Ah, no escuché, pero alguien dijo algo ahí. La intensidad. ¿A qué es igual la sería el intensidad? voltaje sobre la resistencia. Perfecto, perfecto. Voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, ¿a qué voltaje, qué tensión tenemos? 6 volts. 6 sobre 600. 6 volts. Sobre 600. Oh. Bárbaro, 600 ohms. Ahora, ¿por qué tenemos 600 ohms y no 200 o 400? Porque lo que estamos haciendo... Ajá, te escucho. Sumamos las caídas de tensión de cada uno de las resistencias. Está dentro de todo bien. Lo que se calculó fue la suma de las resistencias, o sea, la resistencia perdón, total. sí. Pero está bien, es eso, justamente. Calculamos la resistencia total y colocamos solamente esa. ¿Está? Bueno, esto nos va a dar, si hacemos 6 dividido 600, 0,01. ¿Está? 0, ¿se ve ahí? Sí. 0,01, ¿qué? ¿Qué estamos calculando nosotros? Voltaje, intensidad, resistencia. Intensidad. Perfecto. Que se mide En amperes. Perfecto. Bárbaro. Entonces tenemos que la intensidad total del circuito es 0,01 amper. ¿Está? La corriente que pasa por este circuito debido a tener esta resistencia y esta otra es de 0,1 amper. Entonces ahora nosotros ya tenemos que el voltaje es 6 volts. 6 volts. Y que la intensidad es igual a 0,01 amper.
Ahora nosotros necesitamos saber, bueno, sabemos la total, el voltaje total, pero queremos saber ahora la caída de tensión que hay en cada una de las resistencias. Vamos a tener la resistencia 1, eso vamos a hacer, que es, no me acuerdo si es 200 la 1, sí. 200 es la resistencia 1. Ahora lo que vamos a calcular nosotros es las caídas de tensión parcial. O sea, de esos 6 volts que tenemos totales, que no está mal ponerlo, pero bueno, de esos 6 volts totales, ¿cuánto consume la resistencia 1 y cuánto consume la resistencia 2? Ese es el cálculo que nosotros tenemos que hacer ahora. Es 6 dividido 200. Entonces, 6 volts dividido 200 ohms. yo siempre primero les pido que pongamos qué fórmula vamos a utilizar para poder primero visualizar qué debemos calcular. Intensidad igual a volt sobre resistencia. Pero ¿por qué estás queriendo calcular la intensidad? Si yo lo que quiero saber es qué caída de tensión hay en la resistencia 1 y qué caída de tensión hay en la resistencia 2. Perdón, me equivoqué. ¿Qué debemos calcular ahí nosotros entonces? La caída que les dije recién. ¿De tensión? Claro. ¿En qué está medido eso? ¿En qué se mide la tensión? En voltaje. Voltaje. Perfecto, entonces tenemos que obtener el voltaje nosotros. El voltaje que consume la resistencia 1. Entonces le ponemos V sub 1, que es igual ¿a qué es igual el voltaje? Resistencia por intensidad. Intensidad por resistencia. Perfecto. Intensidad. ¿Por qué resistencia? 0,01. La resistencia total, la 1 o la 2. 1. Claro, porque ahora estamos calculando la caída de tensión que hay en la resistencia 1. ¿Está? Bueno, entonces vamos a tener, si seguimos, tenemos que V1. Y acá, ¿cómo reemplazamos? Sería 0,01 por amperes 200. por 200 ohms. Ampere, ajá. Por 200 ohms. Ohm. Por lo tanto, ¿qué unidad vamos a obtener por empezar? Si tenemos que calcular la tensión, Voltaje. perfecto. No, Sí, es voltaje, porque lo que estamos calculando es eso, la tensión. Entonces, sí. tenemos que calcular 0,01 por 200, les queda 2. ¿2 qué? 2 volts. 2 volts. Entonces, la resistencia número 1 consume 2 volts. 1, por descarte, puede decir, bueno, ¿y si el total cuánto era? ¿Cuál es la fuente de alimentación? ¿Qué tensión tiene? 2 volts. 6 volts. Exactamente, 6 volts tiene la fuente de alimentación, que es esta de acá. Si la 1 consume 2, la otra ¿cuánto debería consumir? 4. 4. Claro, bueno, ahora lo vamos a verificar igual, pero está bien eso. Volt de la resistencia 2. ¿Qué intensidad tenemos que colocar? ¿Cuál podemos poner? 0,01. Claro, la única que hay, la 0,01 amperes. Por 400 ohms. 400 ohms. Es la resistencia 2. Perfecto. Bárbaro.
Tenemos entonces 0,01 por 400, bueno, les va a dar 4. ¿Está? ¿4 qué? Amperes. Volt. 4 volt. ¿Está? Entonces la caída de tensión en B1, no sé si se ve ahí, B1, 2 volt. B2, 4. ¿Está? Vamos a ver acá. Dice, esta intensidad de 0,01 ampere que circula es igual y constante por todo el circuito independientemente del valor de cada resistencia. ¿Está? Eso es importantísimo. El valor de la intensidad en un circuito serie es independiente del valor de cada resistencia. Es lo mismo que decir que por cualquier parte del circuito la intensidad va a ser siempre la misma. Es exactamente lo mismo. Aplicando la ley de Ohm, calculamos la tensión en cada resistencia, que es lo que acabamos de hacer nosotros. Voltaje, esto es la fórmula general, voltaje es igual a intensidad por resistencia, y para la resistencia número 1 tenemos que el voltaje es intensidad por resistencia, 0,01 por 200, 2 volt. Y acá también, para la resistencia 2, voltaje por intensidad, voltaje es igual a intensidad por resistencia, perdón, la misma intensidad, porque es lo mismo en cualquier parte del circuito, lo que varía es la resistencia y por lo tanto la caída de tensión. ¿Está? Esto demuestra que para las resistencias, esto es el resumen, importante tenerlo en claro, demuestra que para las resistencias en serie la tensión total aplicada se divide proporcionalmente, esto es importantísimo, a través de las distintas resistencias, habiendo mayor caída de tensión a través de las resistencias de mayor valor y menor caída de tensión a través de las resistencias de menor valor. Si hay algo que tienen que anotar son estas cosas de acá. Uy, esto de acá. ¿Está? Es lo mismo que yo les venía diciendo igual, pero para que lo tengan acá. Bueno, tenemos la intensidad que... Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, dice, la intensidad que circula es la misma en todo el circuito, aun cuando las resistencias sean de distinto valor. Para desarrollar en clase, tenemos estas tres resistencias. Vamos a subir así ya, no tienen una ayuda ahí. Vamos a ir desarrollando esto. A ver. Esperen que no veo si no. Tenemos entonces que calcular la resistencia total. ¿Está? ¿Cómo hacemos eso? De este circuito, ¿no? Obviamente estamos acá. De este circuito de acá. Teniendo como valores de las resistencias estas de acá. Profe, ese es el tercer ejercicio. No escuché bien lo que tenés que hacer. Tomando la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Perfecto. ¿Me hacen el cálculo, porfa? Así ya voy copiando esto. ¿7 cuántos? ¿750 el último? 1375 ohms de resistencia. Bien.
Dice 200 la primera, 425 la segunda y 750 la tercera. 750 la tercera. Mil, ¿cuánto me dijeron? 375. ¿Qué cosa? Ohms. Perfecto. Bueno, tenemos entonces calculada la resistencia total del circuito, que se suman 1375. Disculpe, profe, lo que pasa es que yo lo estoy del celu, no lo veo bien porque está muy pequeño. Ajá. La resistencia 1, 250, la segunda, ¿cuánto? No, primera 200. Ah, 200, ni siquiera la veía bien. No hay problema. La segunda 425. 425, y la tercera, 750. Yo ahora, 750. para que Por lo las vean. dudas le puedes hacer zoom a la pantalla. Yo también soy celular y le hice zoom y se ve mejor. Ah, eso para los alumnos, o sea, no para mí, ¿no? Para quien lo No, está. no, para el chico que estaba con el celular. Yo también estoy con el celular y le hice zoom. Eso Gracias. es en Classroom. Sí. En Meet, Perdón, en Meet. Ajá. sí. Ah, Ahí está, sí, listo, gracias. buenísimo. Gracias, Daniela. Bueno, vamos entonces. Bueno, tenemos entonces ahora resistencia total, que es esta de acá, 1375 ohm. Lo otro que nos pide, bueno, esto ya lo calculamos, calcular la resistencia total, calcular la intensidad del circuito. Digo intensidad que es una sola porque es la única que hay por todo el circuito, ¿está? Nosotros, ¿qué tenemos como datos entonces acá? El voltaje Claro, tenemos el voltaje y bueno, y la resistencia que se las total de la resistencia. que ya las tenemos ahí. Entonces tenemos que voltaje es igual a 220 volt. Y bueno, la resistencia total, que es igual a 1375. Bueno, ¿qué nos está faltando entonces? ¿Qué nos pide calcular? Intensidad. Perfecto. ¿Qué tenemos como fórmula para calcular la intensidad? Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Correcto. Voltaje sobre resistencia. ¿Está? ¿Qué voltaje vamos a utilizar? 220. 220 volts. Bien. ¿Sobre la resistencia qué? Que se tilda. ¿Cómo? Resiste- Que se tilda. Ah, ¿sobre qué resistencia van a dividir? 1375 ohms. Perfecto, porque es la resistencia total del circuito. 1375 ohm. Ohm. Eso nos da 0,16 amperes. perfecto, gracias. 0,16. Me quedé sin ojo. Pero. Bueno, ¿está? Entonces tenemos ahora la intensidad que circula por todo el circuito, por todo esto de acá. Tenemos las resistencias parciales, o sea, tenemos muchos datos ya: tensión, fuente de alimentación. Tenemos las resistencias parciales, R1, R2, R3, la resistencia total,
y la intensidad que circula por todo el circuito. Nos faltaría entonces calcular la caída de tensión en cada resistencia particular. ¿Está? Que sería, acá creo que calculamos del otro lado ya, ¿no? Tenemos entonces las caídas de tensión de cada resistencia. ¿Qué datos vamos a tener nosotros? ¿Voltaje? Si tenemos que nosotros calcular, sí, o sea, nosotros tenemos el voltaje este de acá, 220, pero ahora, actualmente, esa tensión no nos sirve porque lo que nosotros necesitamos saber es cuánto cae en cada una de ellas. ¿Está? Claro, ese es el voltaje total, digamos. Claro, ese es el voltaje total de la fuente de alimentación. Sabemos que si sumamos las tres caídas de tensión, o sea, lo que va a consumir la resistencia 1, 2 y 3, debemos llegar a 220. Eso sí sabemos. Pero lo que no sabemos es cuánto consume la resistencia 2, 1 y la 3. Entonces, lo que debemos calcular es eso. El voltaje que consume... Tenemos V sub 1 igual a intensidad, que es la misma por resistencia 1, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular, vamos a obtener como resultado del cálculo que hagamos la tensión, no sé si se ve ahí, sí, la tensión que va a caer en la resistencia 1 y la intensidad es la misma en todo el circuito, por eso no le ponemos 1, 2 o 3 porque es la misma en todo el circuito, pero sí ponemos resistencia 1 porque necesitamos saber qué valor tiene esta resistencia 1. Entonces, Sí. ahora reemplazando esto, hacemos V1 es igual a... ¿Qué datos tenemos? A la intensidad, que es 0,16 amperes. Perfecto, perfecto. Por... ¿Cuánto Por la vale la 1? resistencia 1. ¿Por 200? Sí. Eso. Ohm. Perfecto. Ohm, siempre. Ohm. Entonces esto nos va a dar 3,2. 2,17. 32. No, está bien, claro. 32, ¿qué nos da? Volt. Bien, me quedé sin hoja de vuelta. Pero se ve ahí 32 ohm. Entonces, ¿qué quiere decir 32 volt? ¿Qué nos está queriendo decir eso? ¿Qué calculamos ahora? La tensión. La primera caída de tensión. Ajá, la caída de tensión ¿en dónde? En la resistencia 1. Perfecto, buenísimo. Entonces ya sabemos, según este diagrama de acá, este gráfico, que si uno mide, si agarra el multímetro, el tester, la pinza amperimétrica, que ya vamos a aprender a usarla, si ponemos una punta acá, la otra acá y medimos, nos va a dar 32 volt. Porque lo que la diferencia que hay entre acá y acá es de 32. Ahora, la diferencia que hay, por ejemplo, entre acá y acá es de 220 entre estos dos. ¿Está? Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente caída de tensión, que es B Sub 2. sub 2, que es igual, los escucho, a I por... Intensidad por resistencia 2. Bárbaro. Entonces tenemos que B2 es igual, ya empezamos a reemplazar. ¿Qué ponemos? Pero La ¿cómo? misma... Ajá, te escucho. 0,16 amperes. Perfecto.
por 425 ohms. Bárbaro. Creo que ese es el valor, yo no me acuerdo, sí, 425. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es 425 ohms? Ohm, Está bien, pero ¿a qué hace referencia? La resistencia. la resistencia. Exactamente, a la resistencia 2. Bueno, tenemos 0,16 por 425 les da 68. 68 Correcto. Volts. Bien. Y por último tenemos la caída de tensión 3, que es intensidad Por resistencia 3. ajá, bueno, que B sub 3 es igual a 0,16 amperes por 750 ohms. eh, 120 Volts. volts. Por Ahora, si yo por ejemplo quiero corroborar esto, ¿qué tengo que hacer? Se suman los tres voltajes que dieron y debería de sumar 220 volts. Perfecto. Entonces yo tengo 32 más 68 más 120. No sé si se alcanzó a ver ahí. 220 volts. ¿Tá? Si sumo estos tres, me da 220 volts. ¿Qué es la tensión de la fuente de alimentación? ¿Está? Sí. Bueno. Sí. Tenemos entonces eso. Vamos a saltearnos algunos, así. ¿Cómo es? Alcanzamos a ver lo que es. No me sale. Circuito paralelo. Porque acá, o sea, los ejercicios son los mismos. Acá tenemos que hacer lo mismo. Calcular la resistencia total del circuito. Hacemos la sumatoria. Aplicando la ley de Ohm calculamos la intensidad del circuito, que es la misma en todo el circuito, que eso es ya obteniendo la resistencia total, y después las caídas de tensión en cada una de las resistencias, que es lo que vimos acá anteriormente. ¿Tá? Tenemos ahora como definición, dice, bueno, cada resistencia producirá en el circuito una caída de tensión. Se cumple una ley de la electricidad llamada segunda ley de Kirchhoff, que dice, esto también es importantísimo, que es lo que les venía diciendo yo, la suma de las caídas de tensión en cada resistencia es igual a la tensión aplicada por la fuente, que es lo mismo que tenemos acá abajo. El voltaje total aplicado por la fuente es igual a la caída de tensión de la resistencia 1 más la caída de tensión de la resistencia 2 más la caída de tensión de la resistencia 3. Esto en circuito serie, ¿tá? Todo circuito puede reemplazarse por otro equivalente a una sola resistencia que tiene un valor igual a la suma de cada resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 más Rn, ¿tá? Siendo n un número cualquiera mayor que 0. Sí. En un circuito serie la corriente es la misma en todos los elementos, mientras que la tensión puede tomar diferentes valores para cada elemento, ¿tá? Bueno, esto después lo vamos a probar en donde tenemos
maquetas en el curso donde vemos, dependiendo qué foco pongamos, vamos a ver cómo algunos prenden más con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Si ponemos 3 de la misma potencia, vamos a ver cómo tenemos los mismos voltajes, porque las resistencias son iguales, por lo tanto se cumple lo que dice acá, que las caídas de tensión van a, por ejemplo, en 220 volt, o vamos a exagerar, 300 volt, y tenemos 3 resistencias iguales, ¿cuánta tensión va a caer en cada una de ellas? Si tenemos 300 volt y 3 resistencias iguales, 100 volt en cada una, porque es proporcional a la caída de tensión, es proporcional, ¿tá? A la cantidad que haya. Por ejemplo, si son 3 y los valores que tengan, si son 3 e iguales, va a caer proporcionalmente lo mismo en cada una de ellas, 100 volt en cada una, independientemente del valor que tengan. Eso es importante, siempre que las 3 sean iguales. O sea, si hay 3 de, no sé, 100 ohm o 3 de 1000 ohm, en cada una de ellas va a caer la misma tensión, van a caer 100 volt en cada una de ellas, porque es proporcional. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Sí, pero Circuito en paralelo. No sé si llegaremos a darlo completo, pero por lo menos para entender cómo funciona, tal vez no llegamos a dar todos los ejercicios, pero no importa. Bueno. Fíjense, por empezar, ¿a qué se debe el nombre? A que justamente las resistencias están colocadas de manera que estén en paralelo una con otra, no en serie. ¿Qué pasa si yo saco una de ellas? El circuito no se abre, en el sentido de que sigue funcionando solamente con 2 resistencias, pero sigue funcionando. ¿Está? Bueno. Tenemos un esquema real y un esquema simbólico, donde acá representamos las resistencias, positivo y negativo. Dice, aquí vemos que los electrones tienen tantos caminos como resistencias hay conectadas en paralelo. ¿Cuántos caminos tienen los electrones en este circuito? 3. Perfecto, porque son 3 resistencias. 1, 2 y 3 resistencias. La caída de tensión es igual en todas las resistencias, aun cuando su valor en ohm de cada resistencia sean distintas. O sea, como si fuese una sola resistencia. ¿Esto a qué se debe? A lo que yo les comentaba hoy. Si yo mido entre este punto y este punto, o sea, estos dos polos, voy a tener la diferencia de potencial de 6 volts. Si uno sigue con la vista cómo hace el circuito, vamos a llegar a lo mismo, solo que lo prolonga es un cable, nada más que eso. Por lo tanto, entre este punto y este punto vamos a tener una diferencia de potencial de 6 volts, independientemente del valor de la resistencia número 1. Lo mismo sucede acá. En la resistencia número 2 vamos a tener la misma caída de tensión. ¿Está? Entonces, por otro lado, dice, al contrario de lo que ocurre en las conexiones en serie, esto es importantísimo también, conectando resistencias en paralelo, por ejemplo lámparas, la resistencia total del circuito disminuye. Dice, cuando se conectan 2 o más resistencias en paralelo, la resistencia total en ohm disminuye hasta resultar menor que el valor menor de las resistencias conectadas en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una de 150, una de 100 y una de 50, la suma que vamos a hacer no es como la anterior, que era 150 más 100 más 50, no se hace así la suma, que ya vamos a ver cómo se hace, pero lo que sí sabemos es que el resultado de esa suma va a ser menor a ¿cuánto? 50. Claro, porque es la sumatoria de las resistencias en paralelo es menor a la menor de las resistencias. Si esta, por ejemplo, es de 50 ohm, la suma va a ser menor a 50.
Dado esta disminución de la resistencia, sabemos por la ley de Ohm que la intensidad aumentará. Cuanto más resistencias haya, mayor intensidad. En paralelo, porque vamos a tener, en definitiva, más cantidad de resistencias, pero en realidad un valor menor. Por lo tanto, va a haber una menor oposición al paso de la corriente. O sea que, ¿qué va a pasar? Va a pasar más corriente. ¿Se entiende? Porque va a tener más caminos por donde pasar la corriente. Bueno. O sea, va a haber más luz si son lámparas. Exactamente. Siendo lámparas, sí, va a haber más luz, pero van a consumir más. Sí. ¿Está? Perfecto. Dice, acá tenemos un ejemplo puntual de qué ocurre cuando tenemos dos resistencias iguales. Pero les repito, es algo puntual. Después vamos a ver cómo hacer un cálculo generalizado, que independientemente de que sean iguales o diferentes las resistencias, vamos a poder calcularlas. ¿Está? Que es importante eso. Dice, cuando las resistencias conectadas en paralelo son del mismo valor, tenemos la resistencia total es igual a cualquiera de las dos sobre la cantidad de resistencias que haya. ¿Por qué cualquiera de las dos? Porque las dos son iguales. Entonces se pone, si las dos son, por ejemplo, de 500 ohm, ponemos el valor y dividido la cantidad de resistencias que haya, siempre y cuando sean todas iguales. El mismo valor, claro. Claro. Entonces tenemos 500 dividido 2, 250. Si nosotros quisiéramos colocar una sola resistencia en reemplazo de estas dos, ¿de qué valor debería ser la resistencia que colocamos? De 1000. ¿De cuánto? De 250. Claro, no es 1000 porque no se suman de manera Como el otro, algebraica. como en serie, claro. Claro, como en serie. No se suma 500 más 500, sino que se hace este cálculo en caso de que ambas sean iguales. De acuerdo siempre al número de resistencia, profe. Esos sí son iguales, sí. Si son iguales, claro. Después vamos a ver, les muestro rápido, esta fórmula de acá, que ya la vamos a ver con detenimiento, es cuando tenemos una resistencia distinta a la otra, ¿está? Que ya lo vamos a ver a esto. La desventaja de esto es que solamente podemos calcular de a dos resistencias. Ya después les voy a dar otro ejemplo en donde, por ejemplo, tenemos, bueno, ya vamos a de a poco. Dice, hallaremos el valor de la resistencia total del circuito dividiendo el valor en ohm de una sola resistencia, sabiendo que ambas son iguales, por el número de resistencias conectadas en paralelo. Cantidad de resistencias conectadas en paralelo, 2. Acá lo tenemos numerito. Valor de cada una de las resistencias, 500. Perfecto. 500 dividido 2, 250. Ejemplo. Si el circuito tiene 4 resistencias, vamos a hacer así. Si el circuito tiene 4 resistencias de 200 ohm conectadas en paralelo, ¿cuánto sería la resistencia total? ¿Qué cálculo deberíamos hacer? ¿Cuánto sería el valor? 4 resistencias de 200 ohm cada una. 200 dividido 4. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que todas son del mismo valor y sabemos también la cantidad. Entonces sabemos 4 resistencias. Claro. 200 dividido 4, 50. 50. ¿Está? Sí, 50 ohm. Está, perfecto. Bueno. Ahora sí pasamos al ejemplo que es un poquito más complejo, pero es como más abarcativo. Déjeme Dice- tomar nota, profe. Sí. Cuando la resistencia... No sé si estás copiando lo de arriba, o sea, lo anterior, o estás copiando... Sí, nada más quiero copiar esto. Ahí, déjelo ahí, gracias. Cuando las resistencias conectadas en paralelo son del quinto valor en ohm. Bien. ¿Eso cuándo lo va a subir vos?
Y hoy ya lo subo porque ya tengo armado el PDF y el Bien. Classroom. Para después ya lo copiamos de ahí directamente tranquilo. Sí, lo que yo quiero es tener los títulos y saber de cuál estamos. Sí, no hay problema, igual, o sea, no tengo drama. Espero 5 Ah, segundos, no. no hay drama. Sí, yo hago como dice el compañero, y ahí dejo los espacios nada más para después copiar. Perfecto. Bueno, acá lo que tenemos son dos resistencias, pero de distintos valores. Entonces, tenemos la resistencia número 1 que tiene un valor de 50 ohm y la resistencia número 2 que tiene un valor de 75 ohm. Lo que la fórmula que debemos utilizar para para obtener la resistencia total del circuito, o sea, lo que queremos hacer es reemplazarla por una sola y queremos saber qué valor debe tener esa única resistencia, ¿qué hacemos? Agarramos y hacemos este cálculo de acá. R1 por R2 dividido R1 más R2. Reemplazando sería 50 por 75, 50 por 75 sobre 50 más 75. Fíjense qué valor nos está dando. 30 ohm. Ahora, ¿cuál era el valor de la resistencia más pequeña de estas dos? 50. Claro. Y lo que nos dice la teoría es que el valor de la sumatoria de las resistencias en paralelo da como resultado un valor menor a la menor de las resistencias. En definitiva, 30 es menor que 50, porque al sumarlas te da menor. ¿Está? Claro. Dice, hallaremos el valor de la resistencia total del circuito multiplicando entre sí el valor de cada una de las resistencias y a este resultado lo dividiremos con el producto de la suma de los valores de cada una de las resistencias. Toda esta aplicación es este procedimiento. Como vemos, el valor resultante de la combinación de resistencias en paralelo, RT, nos da un valor total inferior que el valor de la resistencia menor de todo el circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros... perdón, ¿se entendió hasta acá? Sí. Perfecto. Dice, bueno, ahora vamos a calcular tres resistencias. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos que, por ejemplo, que queremos reemplazar por unas... A ver, no es que uno ande reemplazando en general resistencias en paralelo, pero sí lo que uno necesita saber es cuál es la resistencia total, ¿tá? Para poder hacer cálculos. Como por ejemplo calcular la intensidad total del circuito. Para poder hacer eso, yo necesito calcular la resistencia total que tiene el circuito. Por eso es tan importante que ustedes sepan sumar resistencias y unificarlas en una sola de un valor particular, que va a ser a raíz del cálculo que se haga. ¿Está? Bueno, tenemos resistencia 1 que vale 50, resistencia 2 que vale 75 y resistencia 3 que vale 15. ¿Qué valor nos va a dar la resistencia total? ¿Sabemos algo de ese valor? Debe ser menor a la resistencia 3 en este caso. Perfecto, sabemos que nos va a dar menos que 15 ohm. Para desarrollarlo un poco más rápido acá, que ya está desarrollado vamos a verlo acá. Tenemos la resistencia total, que es igual. Fíjense que nosotros tenemos que calcularla, o sea, tenemos que hacer la suma de tres resistencias. Sin embargo, vamos a comenzar con las dos primeras, en donde tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces empezamos a reemplazar con la fórmula que vimos anteriormente. Resistencia 1 es 50, resistencia 2 es 75. Entonces tenemos R1 por R2 sobre R1 más R2. Al reemplazar nos da como resultado 3750, la multiplicación de R1 por R2, y 125 la sumatoria de las resistencias 1 y 2. Si hacemos este cálculo, que son ohm, por las dudas, falta acá la unidad, nos da como resultado 30 ohm. ¿Está? Ahora, estos 30 ohm, ¿qué son? ¿Qué nos está representando acá 30 ohm? La suma de resistencia 1 y resistencia 2.
exactamente es la suma de R1 más R2. Entonces ahora, yo no le puedo hacer un círculo acá, pero ya estas dos están reemplazadas por una sola de 30 ohm. ¿Tá? Entonces tendríamos, por ejemplo, R12, por ejemplo, sería que el valor de resistencia R12 es 30, que es la sumatoria de estas dos. Entonces ahora ya lo que hacemos es calcular considerando a estas dos resistencias como una sola de 30 ohm, a lo que empezamos a reemplazar. 30 por 15, ¿por qué? Porque 15 es el valor de la resistencia número 3, sobre 30 más 15. Eso nos da 450 sobre 45. Entonces, si hacemos la división, nos da 10 ohm. Estos 10 ohm, ¿qué son? La resistencia total. Perfecto, esto sí ya es la resistencia total del circuito de estas tres. Entonces, si nosotros necesitaríamos reemplazar a estas tres resistencias por una sola, el valor que debería tener la resistencia 4, por así decirlo, que reemplazaría a estas tres, es de 10 ohm. Está, bárbaro. Bueno, no les leo la explicación porque es lo que les acabo de decir. Algo que me interesa aclararles acá, por ejemplo, es si yo tengo, por ejemplo, hagan de cuenta que tenemos una cuarta resistencia acá y estas tres son de 50 ohm, pero la cuarta es diferente, por ejemplo, de 100. Lo que nosotros sí podemos hacer acá es calcular si estas tres son iguales, de 50 ohm, hacemos 50 dividido 3. Entonces ya nos ahorramos un paso importante, que es el de andar calculando estas tres resistencias. Ya sabemos que es 50 dividido 3, nos va a dar menos de 25. 50 dividido 3, 16,6 ohm. Y después hacemos la sumatoria de esta manera con la cuarta, que era, yo les dije, de 100 ohm. ¿Se entiende lo que quiero llegar con esto? Una forma de simplificar sabiendo si tenemos tres resistencias iguales, por ejemplo, pero la cuarta es diferente. No sé si me expliqué ahí en lo que quise decirles. Y si tuvieras la cuarta y si tuviera un valor distinto. Por ejemplo, ahora vamos a graficarlo así se entiende bien. Tenemos la fuente de alimentación acá. Bueno, es algo meramente ilustrativo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de 10, de 10, de 10 y de 100. ¿Está? Me faltan las unidades, pero no importa, quiero explicarles rápidamente esto. Si nosotros tenemos esto, 10, 10, 10 y esta de 100, fíjense, acá tenemos un circuito paralelo, porque justamente tenemos la línea positivo-negativo, tres resistencias iguales y una diferente. ¿Está? Nosotros sabemos que para calcular estas tres resistencias, estas tres, podemos hacer lo siguiente. Para calcular 10, 10 y 10, como son iguales, hacemos 10 dividido 3. 10 ohm, vamos a ponerlo acá sí. 10 ohm nos da como resultado una resistencia de 3,33 ohm. Ahora, nosotros debemos, estas tres resistencias ahora las vamos a poder reemplazar por una sola de 3,33. ¿Está? Ahora, yo lo que necesito sumar ahora es
resistencia esta de 100 ohm con esta de 3,33. Ahí sí yo tengo que hacer resistencia total es igual a 3,33 ohm por 100 ohm sobre 3,33 Más 100. perfecto, más 100. Esto les va a quedar 333 sobre 103,3. 333, no, coma 0, dividido 103,3. Esto les va a dar 3,22. ¿Tá? ¿Qué es 3,22? La resistencia total del circuito. 3,22. ¿Se entendió lo que yo quise explicarles acá o no? Si ustedes, es una cuestión de una forma nomás de simplificar cálculo. Si ustedes ven que tienen tres resistencias iguales, no hace falta que hagan 10 por 10 sobre 10 más 10 y calculen. Y que ese resultado después hagan ese resultado que les dio estas dos y hagan, no sé cuánto da acá, ponerle 5. 5 por 10 sobre 5 más 10. Y después de ese resultado hagan, no sé, 3 por 100 más, dividido, digo, 3 más 100, por ejemplo. ¿Se entiende a lo que voy o no? Es el mismo valor dividido la cantidad de resistencia que hay. Claro, para estas tres. Claro. Para estas tres hacen este cálculo de acá. Entonces después ya hicieron rápidamente el cálculo de estas tres resistencias. Y después ya calculan entre el resultado que les dio de estas tres, que es 3,3, y esta de acá. ¿Está? Perfecto. Pero bueno, si esto a ustedes les complicó, mi objetivo era lo contrario. Así que si le complicó y no lo entendieron, o me preguntan o no le den bolilla, porque si lo entendieron de la otra manera será un poquito más largo, pero nada más. No hay problema. Lo que me interesa es que lo entiendan. El apunte. Bueno, con este método podríamos ir combinando todas las resistencias que tenga el circuito hasta que logremos la resistencia total del mismo. Esto quiere decir que si tenemos 5 resistencias de todas diferentes, bueno, vamos a ir de a poco, pero avanzamos de esa manera. Vemos que la resistencia total del circuito disminuye cada vez más a medida que más resistencia le colocamos en paralelo. ¿Está? Bueno, acá tenemos cálculos de la intensidad de un circuito en paralelo. Podríamos llegar a hacer un ejercicio. Sí, vamos a hacer un ejercicio así los demás los calculan ustedes. Sí, vamos a hacer eso. El primero. Acá. Algo importantísimo acá, me estaba olvidando. La intensidad del circuito no va a ser la misma en todas las partes del circuito. No sé si eso ya se los dije, pero es importantísimo. ¿Qué pasa? Ustedes van a tener acá, no va a haber un solo camino por el cual pueda pasar la corriente, ¿está? Van a venir, es como, ¿cómo les puedo explicar? Un caño con agua que tiene dos derivaciones acá. Por este caño va a pasar la totalidad de la corriente, al igual que por acá. Pero acá tiene dos caminos por recorrer. Y dependiendo de la resistencia que ofrezca cada una de ellas, va a ser la intensidad que pase por cada una. ¿Está? No es lo mismo, no es que va a pasar la misma por acá que por acá. Es muy similar a una manguera. Si usted tiene una manguera que ofrece mayor resistencia que otra, y acá tienen una T y acá otra T,
no va a circular la misma cantidad de agua por una que por la otra porque tienen diferentes resistencias. ¿Se entiende? O sea, no va a ser la misma en cada resistencia. Claro. Que ahora lo vamos a calcular. Así lo ven. Según el valor de cada resistencia. Exactamente. Eso. Dice, decíamos que la caída de tensión en los circuitos en paralelo es igual para todas las resistencias. Entonces, tenemos, ¿qué datos tenemos nosotros? No sé si se me está viendo. En este caso, sí, ahí. Acá tenemos, ¿qué datos tenemos ahí? El voltaje, resistencia Voltaje y resistencia. 12, 12 voltios. 12 volt. R1 30 ohm. R2 20 ohm. 20. Ajá. Sí. 20 ohm. Resistencia total, ¿la sabemos? No. Bien, ¿cómo la calculamos entonces? Vamos a arrancar por eso. Resistencia total. Primero la fórmula, ¿cómo sería? Resistencia total es igual a... Que no. ¿Dónde está? Es resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Perfecto. Bárbaro. Entonces, ahora sí, reemplazamos resistencia total es igual resistencia 1 30 ohm. 30 ohm por resistencia 2 20 20. ohm sobre resistencia 1 30. Bueno, se entiende que hay ahí. $30 ohm más 20 ohm. Esto nos da 3. Fíjense. 600 ohm dividido 50, que ¿por qué nos da 600? 30 por 20, 600, 30 más 20, 50. Y tenemos entonces ahí 600 dividido 50, 12 ohm. nos quedaría 12 ohm. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, tenemos entonces ahora, ya tenemos la resistencia total. Ahora, necesitamos saber
¿qué intensidad circula por el circuito? Por la intensidad total. Entonces, Intensidad es igual. Bueno, voltaje a volt por resistencia. intensidad es igual A volt, Valor voltaje. volt sobre resistencia. sobre resistencia, por las dudas. Entonces, tenemos voltaje, tenemos. 12 Perfecto. Bueno, tenemos que. Y vamos a hacer así. sobre 12. 12 volt sobre 12 ohms. 12 ohms. ¿Qué es 12? La resistencia total del circuito. Esto les va a dar 1. 12 dividido 12, 1. ¿Qué cosa? ¿Un qué? Un Ampere. ohm, un volt, un ampere. Ampere. Perfecto. ¿Por qué? Porque estamos calculando intensidad. Ahora, esto es la intensidad total del circuito. ¿Está? Ahora, si nosotros queremos calcular qué intensidad pasa por la resistencia 1 y qué resistencia pasa por la intensidad, qué intensidad pasa por la resistencia 2, tenemos que calcular intensidad, obviamente, ¿sí? Pero la tensión, ¿cuál va a ser? 1. La tensión es 1. ¿Sí? ¿Qué era la tensión? ¿En qué la medíamos? En volt. En voltaje. Ah, perdón, en ampere, sí. La tensión en volt. La intensidad, que es lo que vamos a calcular, sí, en ampere. Pero nosotros acá tenemos que, fíjense, tenemos que calcular la intensidad. Pero ahora vamos a ponerle I sub 1, que es la intensidad que circula por la resistencia 1. ¿Está? ¿Escucharon ahí o no? Porque yo me puso que se perdió la conexión, no sé qué. Ahora sí. No se escuchó. Perfecto. Les vuelvo a repetir entonces. Vamos a tener acá la intensidad 1, o sea, lo que circula por la resistencia número 1. Calculamos esto y ya estaríamos. La intensidad 1. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la intensidad? Con el voltaje y la resistencia. ¿Tenemos el voltaje? Sí. ¿Cuál es? No 12. escuché. No escuché. Del 12 volt. 12 volt. Si alguien lo dijo antes no escuché bien, por eso no le dije que estaba bien, pero sí, son 12 volt. ¿Por qué? Porque la tensión es la misma en todo el circuito, independientemente de la resistencia que estemos calculando. Es lo de acá. Sí. La tensión aplicada en cada una de las resistencias es exactamente la misma. Eso es importante saberlo. Así que bueno, tenemos 12 volt sobre resistencia. Si nosotros estamos calculando la intensidad 1, ¿qué resistencia vamos a tomar? La 1. Perfecto. 30 volt. ¿Qué valor tiene? 30 ohm. Perfecto. Esto sí, ¿en qué unidad nos va a dar? Esta sí nos va a dar en ampere. $12 dividido 30, 4. 0,4. ¿Está? Y si nosotros calculamos la intensidad que circula por 2, o sea, por la resistencia 2, es la misma tensión. Recuerden que por cada rama es exactamente la misma tensión y una resistencia diferente.
En este caso, 20. perdón, resistencia diferente no, resistencia, puntual de cada una, ¿no? Acá estamos calculando estos 20 porque es 20 ohms. 12 dividido 20, 0,6. Acá sucede algo muy similar a lo que sucedía hoy con las caídas de tensión en serie. Si yo hago 0,4 más 0,6, o sea, sumo estas dos, ¿cuánto me da? 1 ampere. Que es la resistencia, la corriente, la intensidad total del circuito. El circuito, sí. Esto es intensidad que circula por la resistencia 2 e intensidad que circula por la resistencia 1. ¿Está? Entonces, podemos decir que la intensidad total del circuito es la sumatoria de las intensidades parciales que circulan por cada resistencia. O sea, lo que circula por esta más lo que circula por esta es la cantidad que hay por esta. ¿A qué voy con esto? Si ustedes tienen un caño acá que van 100 litros, por acá van a ir 40 y por acá van a ir 60. Y acá obviamente van a volver 100. ¿Se entiende? Sí. Sí, porque donde se unirían sería la suma. Claro, tal cual. Sí, o sea, después esto lo vamos a ver perfectamente en una maqueta en donde vamos a tener, o sea, fíjense, capaz ahí no se ve tanto. Pero fíjense en este diagrama que yo hice acá. O vamos a hacer uno más sencillo, así lo entienden. Y ya con esto terminamos. Acá viene la electricidad y se bifurca para este camino y este camino. Esto es la sumatoria de esto más esto. ¿Tá? Lo que consuma esta resistencia más esta va a ir por acá. Por acá va a estar solamente lo que consume esta de acá. O sea, son bifurcaciones esto de acá. Eso de ahí. Entonces, si yo mido acá, voy a estar midiendo solamente esta parte de acá. Si yo mido acá o acá, voy a estar solamente en esta ramificación, acá. Entonces voy a medir solamente lo que consuma esta de acá. Ahora acá es la sumatoria de esta más esta. En este punto de acá o en este punto de acá. En cualquiera de esta parte, ¿no? Todo este trayecto acá, todo este trayecto acá. De igual manera, si quedan dudas, después esto lo seguiremos viendo. No es algo que si hoy no lo entendieron no se va a seguir dando, porque la idea es que se interprete bien, porque encima este tipo de circuito que es paralelo es lo que hay en una instalación domiciliaria, así que es fundamental que esto lo tengan súper claro. ¿Está? De igual manera, recuerden que todas las clases están siendo subidas a YouTube para que las puedan consultar en caso de necesitarlo, o si me quieren consultar a mí, bueno, qué mejor, o sea, me mandan un WhatsApp o lo que sea, me consultan ya sea por Classroom, WhatsApp, cualquier lado, me preguntan, no tengo ningún problema. Así que, bueno, por hoy sería eso. Si pueden tratar de hacer los ejercicios de cálculo, no son muy complicados, es repetir lo que veníamos viendo hasta ahora. A ver si lo puedo mostrar. Serían para desarrollar, lo que dice acá para desarrollar en clase es lo que yo voy a necesitar que hagan. Todo lo que no hayamos hecho les voy a pedir que hagan, excepto, a ver si está acá, circuito mixto. Esto de acá, circuito mixto, es lo único que nos faltó dar, que esto no lo hagan. No sé si hay ejercitación, no, solo teoría, pero no importa. Si lo quieren revisar como para poder ver si lo entienden, perfecto.
Así ya lo tienen visto para la próxima clase. Pero con esto sería suficiente. Lo que sí les voy a pedir es que hagan estos trabajos de acá, esta ejercitación. Y recuerden completar la ejercitación del circuito serie, que era lo anterior que estábamos viendo. Estos de acá. Bueno, gente, ya con esto terminaríamos el día de hoy. Excepto que si tienen alguna duda, me consultan, no hay problema. En los trabajos de la semana pasada se suben y como acordamos, se toman las fotos y se le suben Sí, al Classroom. sí. Yo tendría que fijarme si es, porque si uno lo sube como un apunte a Classroom, no te da la posibilidad de que los alumnos y alumnas suban el material. Solamente pueden comentar algo, entonces tengo que ver cómo subirlo para que ustedes tengan la posibilidad de subirlo como un archivo adjunto a la próxima ejercitación. ¿Se entiende? Pero ya lo voy a ver, una cuestión de que yo le voy a avisar por WhatsApp si lo suben a Classroom o si me lo entregan particularmente por WhatsApp. Para mí es más cómodo si lo suben a Classroom, porque así ya me queda grabado de quién es y en un solo lugar. Si no, tengo que andar conversación por conversación bajándolo. Pero esto va a ser de ahora en adelante. Quiero que me vean a mí, pero no sé dónde está. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí. Es lo único. Yo tengo que ver cómo funciona Classroom, porque el año pasado lo usé, pero bueno, hace un tiempo que no lo uso y tengo que volver a amigarme con el sistema. No sé si tienen alguna consulta para hacer, si no ya estaríamos por el día de hoy. El video es el que está en Classroom, ¿no? El que está al lado de... Sí, ese video es el de la clase pasada. Yo ahora voy a estar subiendo, termina la clase y empiezo a subir la grabación, pero que pesa como 2 GB la grabación de la clase, así que demora bastante en subirse. Pero bueno, cada clase subo la grabación. Yo más por los apuntes que por... En Classroom están las dos cosas, el apunte Sí. Ajá. y la grabación. Recuerden que yo voy a ponerlo ahora como descripción del grupo. El link del Google Meet es el que vamos a utilizar todas las clases. No esperen a que yo reenvíe el link para acceder, porque es siempre el mismo, ¿está? Correcto. Así que ya estaríamos. Bueno, gente, Bueno. nos vemos entonces el viernes que viene. No, sí, el viernes que viene no es feriado, el sábado. Bueno, el viernes que viene nos vemos a las 14:30. Bueno. Buen fin de semana Bueno, para todos. Muchas gracias, igual para ustedes. Bueno, gracias. Igual. Lautaro, un comentario que capaz que te sirve. Yo no trabajé con Classroom, pero también me tocaba en un momento subir videos. Capaz que si vos grabás directamente del Google Meet, se te sube al Drive y lo podés compartir más fácil. Y no tenés que andar subiendo videos tan grandes. ¿Te aparece? ¿No te aparece a vos ahí? Me parece que no. Bueno, averiguaré igual, pero... Ajá, fíjate, sí. Qué raro. Perfecto, entonces. Porque a mí siempre me parecía ahí al costado grabar la conversación, lo que sea, y se grababa directamente en el Drive y yo compartía el link y no tenía que andar subiendo videos tan pesados porque viste que demora como 2 o 3 horas en subir. Sí. Bárbaro, entonces. Bueno, Che, por las bueno, dudas. bárbaro. Me parece raro, pero bueno, para aliviarte un poco. Dale, muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos entonces. Nos vemos, buen fin de. Chau. Bueno, buen fin de, gracias. Hasta luego. Buen fin de...